Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre clases en Python. Y bueno, básicamente una clase es una forma de agrupar datos relacionados y funciones que actúan sobre esos datos. Entonces, una clase funciona como un constructor de objetos o un plan o un molde para crear estos objetos. Y los valores de datos que almacenamos dentro de un objeto se denominan atributos y las funciones que están asociadas con el objeto se denominan métodos. Entonces ahorita vemos esto un poquito más claro, pero primero vemos cómo vamos a crear una clase. Y eso es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es utilizar la palabra clave class y el nombre de la clase. Entonces yo voy a hacer una clase persona. Ahorita por el momento no le quiero meter atributos ni funciones a esta clase. Entonces lo que puedo hacer es poner pass para que ya no me marque error. Y entonces ahorita si lo corro y lo salvo y lo corro, no hay error. ¿Ok? Y ya con esto pass también me doy cuenta que no está como tal terminada esta clase y más después voy a regresar a esta clase. Ahora, ya tengo esta clase persona, que había dicho que es como un molde para crear objetos. Entonces, ¿cómo voy a crear un objeto? Voy a escribir una variable, se va a llamar per1, o sea, de persona, y le voy a asignar persona y paréntesis, sin el cero, y paréntesis. Entonces, aquí con esto estoy creando un objeto o una instancia de la clase persona. Entonces aquí vemos que esto es una clase y esto es una variable que es una instancia, un objeto de persona. Entonces aquí yo puedo crear otro, bueno, per2 y le asigno persona. Ok, entonces per1 y per2 ya son dos objetos que creamos utilizando la clase persona. Y esto es importante porque podemos utilizar esta clase para crear cuantos objetos quieramos y esos objetos no son lo mismo. Entonces yo voy a poner print per1 is per2 y esto me va a dar un verdad o falso para ver si son el mismo objeto, ya que con is vemos si es el mismo objeto. Entonces si lo corro py, el archivo, me falta un 1, me sale que es falso, ¿no? Y también yo puedo agarrar e imprimir print, a ver qué cosa es per1. Y voy a imprimir print a ver qué cosa es la clase persona. Y como podemos imaginar, uno va a ser un objeto y uno va a ser una clase. Entonces lo voy a salvar y lo voy a correr, ¿no? Aquí el primer print que vemos es un objeto de persona. Y el segundo print es la clase, ¿ok? Entonces esto es importante para diferenciar entre lo que es la clase persona y una instancia de la clase persona. Una instancia va a ser el objeto, que en este caso aquí tenemos el objeto per1 y el per2, que esos son las instancias o los objetos creados por la clase persona. Ahora que ya tengo estos dos objetos, per1 y per2, vemos que son instancias de la clase persona, pero la clase persona no tiene nada, no tiene atributos ni tiene métodos. Una cosa que pudiera hacer ahorita, ya que esa clase no tenía ni atributos ni nada, puedo poner per1 punto, y voy a poner nombre y le voy a llamar como Superman Clark, ¿no? Y voy a poner per1, voy a poner apellido, me parece que es Kent. Y voy a poner per1 y edad, no sé cuánto tiene, vamos a poner 30. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Es que al objeto persona 1 o per1 estamos accediendo a su atributo nombre y le estamos asignando este valor. Ahora, como vimos aquí arriba, esta clase persona no tiene ningún atributo. Entonces, si no lo tiene, lo crea. Entonces aquí básicamente al objeto persona 1 le creamos un atributo nombre, que es un string. Un atributo apellido, que es otro string, y un atributo edad, que en este caso es un número entero. Entonces ahora lo que puedo hacer es empezar a imprimir eso. Bueno, voy a copiar eso de acá. Aquí. Y voy a imprimir, por ejemplo, per1 nombre. Y yo voy a borrar esto de acá, esos otros dos prints. Y ahí está, ¿no? Yo estoy imprimiendo su nombre. Y por ejemplo, si yo agarro y pongo print per2.nombre, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí me sale un error, porque obviamente solamente le definimos los atributos al objeto de persona 1, pero no al objeto de persona 2. ¿Ok? Lo que ahora pudiera hacer es también agregarle esos atributos a persona 2. Entonces copio y pego del 1 y nada más le cambio el número para que sea persona 2. Ya le voy a poner como Batman y ahí está, ¿no? Y ahora si lo salvo y lo corro, ahora ya los dos tienen nombre.
El primero es Clark y el segundo Bruce, ¿no? El de Batman. Pero, entonces, en vez de estar haciendo esto, donde estamos creando los atributos uno por uno, lo que podemos hacer en vez de esto es crearle a la clase persona el método init, que en otros lenguajes de programación sería como el método constructor. Y eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, bueno, voy a borrar el pass y voy a escribir una función, ¿ok? Y recordemos que las funciones asociadas a una clase se llaman métodos. Entonces, en otras palabras, voy a escribir un método. Y como son exactamente igual que las funciones, voy a iniciar con def. Y esta es especial, es doble guión bajo init. Así. Y entre paréntesis le tengo que pasar algunas cosas. La primera es self, que es la instancia de este objeto. Ahorita hablamos más de esto. Y luego lo que sigue es ya lo que me interesa. Entonces a mí me interesa nombre. Voy a poner nombre, apellido y edad. ¿Ok? Y ahora pongo los dos puntos. Y voy a poner self.nombre igual a nombre. Luego después voy a poner self.apellido igual a apellido. Y por último self.edad igual a edad. ¿Ok? Y ya puedo borrar esto. Bueno, todavía no lo borro. Ah, sí, mejor ya lo borro. Y ya me ahorro más líneas de código. Y ahora a este, cuando estoy creando la instancia de persona, ahora lo que tengo que hacer es pasarle los atributos que me interesan. En este caso me interesa nombre, apellido y edad. Aquí además está el atributo self, pero esto en sí es la instancia de persona que vemos que se le está pasando a este método. Lo que hacemos aquí, cuando hacemos persona y paréntesis, esto en automático estamos mandando a llamar este método y se le va a mandar la instancia. Y a esta instancia le llamamos self. En sí le podemos llamar lo que quieramos, pero por convención le llamamos self. Y aquí vemos que a self le crea el atributo nombre y le asigna lo que le hayamos pasado. También apellido y le asigna lo que le hayamos pasado, y lo mismo con edad. Entonces lo que tenemos que hacer ahora aquí cuando creamos estos objetos, no necesitamos pasarle una instancia, esto se pasa en automático. Entonces lo que sigue es nombre, apellido y edad. ¿Ok? Entonces voy a poner Clark, Kent y 30. Y aquí voy a poner Bruce, Wayne y también 30. Y ahora si lo salvo y lo corro, me sale lo mismo, ¿no? Que aquí ya imprimo el nombre de persona 1 y el nombre de persona 2. Ahora, esto aquí significa que cada vez que quieramos hacer un objeto de la clase persona, tenemos que pasarle 3 atributos. Si no le paso 3, le voy a borrar aquí a este. Bueno, y de hecho esto les conté. Lo voy a borrar para que sean 2, nada más para que le pase 2 atributos. Y me va a salir un error. Aquí nos dice, recordemos que cuando pongo la clase persona y los paréntesis, ya sea con o sin atributos, mando a llamar este método init. Y aquí entonces por eso me dice init, le falta un argumento, edad, porque no se lo pasé. ¿Ok? Entonces si por alguna razón queremos hacer alguno de estos argumentos opcionales, para que no tengamos que pasarle a cada vez que creemos un objeto, lo único que tenemos que hacer es darle un valor por default. Entonces yo le puedo dar el valor aquí por default edad. Y ahora ya este atributo, bueno, este argumento, mejor dicho, es opcional. Entonces si aquí pongo edad, y aquí edad, bueno, de hecho este lo voy a poner 35 para que haya diferencia. Lo salvo. Vamos a ver cuando lo corro. Y entonces cuando imprimo la edad del primero, como no le pasé nada de edad, él utiliza el valor por default. Y aquí lo tenemos. Y en el segundo, como sí le pasé edad, entonces va a utilizar ese valor. Ahora voy a borrar esto y voy a poner print. Si yo quisiera imprimir el nombre completo de uno de esos objetos, una de estas personas, puedo poner per 1.nombre más espacio. Aquí le pongo un string con un espacio y luego per 1.apellido. ¿Ok? Y si quisiera hacer lo mismo con la persona 2, nada más, bueno, yo voy a copiar y pegar y nada más cambiarle los números. Entonces lo borro aquí y lo imprimo y aquí está el nombre completo. ¿Ok? Eso es un poco largo cada vez que quisiéramos imprimir el nombre completo de alguna persona. Entonces lo que pudiéramos hacer es definir otro método que se encargue de eso. Entonces lo que voy a hacer es, aquí dentro de la clase persona,
al mismo nivel que este método init, voy a definir otro método. Y inicio con def y yo lo voy a nombrar nombre completo. ¿Ok? Y voy a poner self. Y ahorita por el momento lo voy a poner pass. Algo cuando vamos a declarar un método dentro de una clase, que bueno, obviamente va a estar asociado con esa clase, a estos métodos les tenemos que pasar por siempre el parámetro self, ¿ok? Porque esa es la instancia que nos interesa. Y ahorita veremos algo interesante. Pero lo único que voy a hacer aquí es print, bueno, esto que hice acá, y lo voy a poner acá. Bueno, de hecho esto está mal indentado. Y ahí está. Ahora, en este caso la instancia era persona 1, ¿ok? Pero ahora la instancia va a ser self para que funcione con todos los objetos. Entonces le voy a cambiar el persona 1 a self para que esto va a depender de la instancia que lo llame. Y esa instancia va a ser self, ¿ok? Entonces ahora voy a borrar estos prints y lo único que voy a hacer es per 1 punto nombre completo, y como es una función, un método, le pongo los paréntesis. Y ojo, no le tengo que pasar nada. Aquí esto se pasa en automático, este self. Y luego per 2 punto nombre completo y los paréntesis para que manda a llamar ese método. Entonces ahora sí lo salvo, lo borro. Me hace lo mismo, pero ahora ya no tuve que escribir esta línea de este print largo dos veces, nada más con llamar la función. Ahora, de hecho, voy a cambiar esto. En vez de que haga un print aquí, voy a regresar. Voy a hacer un return. Entonces borro esto, voy a poner return. Y ya. Y entonces en este caso estoy regresando un string. Aquí entonces si lo salvo y lo corro, no sale nada porque ahora lo que necesito hacer es print. Esto para que me regrese un string. Entonces aquí voy a poner print. No sé por qué puse 9. Y aquí voy a poner un print. Lo salvo. Y ahí está. Ahora, si aún no queda claro esto de self, vamos a verlo de otra manera. Voy a borrar este segundo y nos quedamos con este. Aquí lo que yo estoy imprimiendo es del objeto persona 1 o per 1, estoy mandando a llamar la función de nombre completo y como vemos no le pasé ningún argumento. Pero aquí este método se ve que aquí vemos que recibe self, que le podemos llamar como quieramos, pero por convención, como es la instancia, le llamamos self. Si va a recibir otro argumento, nada más ponemos coma y pongo otro argumento, ¿no? Así, pero en este caso no hay necesidad. Y, bueno, y en ese caso de que recibiera otro argumento, otro arg, entonces ahora aquí sí ya le pasaría otro arg, ¿no? Algo así. Pero como este nada más es self, no le pasamos nada. Esto que vemos aquí de per 1 y mandamos a llamar este método es lo mismo como si hiciéramos esto, print la clase persona punto y el método nombre completo, y ahora aquí ya no lo podemos dejar vacío, ahora aquí le pasamos la instancia, entonces persona 1, ok, porque nos está pidiendo una instancia. Cuando le llamamos directamente de la instancia se pasa solito, y cuando lo llamamos de la clase ahora ahí sí le tenemos que pasar la instancia. Entonces lo salvo y lo corro y ya está. En ambos casos hace lo mismo. Ahorita cuando yo creo un objeto utilizando la clase persona, podemos ver que le paso los atributos que me interesan, aquí como por ejemplo el nombre Clark y el apellido Kent, y por cierto que es en orden, ok, aquí primero tenemos que pasar el nombre, luego el apellido y luego la edad, es en orden. Cada uno de esos atributos que se asignan aquí son atributos de la instancia o del objeto, pero también podemos tener atributos de la clase, ok. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esos? Aquí después de clase lo puedo poner si quiero antes del constructor, perdón, del método init. Puedo poner un atributo que me interese. Como aquí yo estoy poniendo nombres de superhéroes, se me ocurre que un atributo voy a poner del mundo de los superhéroes si es fallecido o no. Y yo lo voy a poner que por default es falso. Entonces voy a salvar. Y ahora lo que voy a hacer es voy a imprimir algunas cosas. Voy a imprimir print persona.fallecido. Bueno, de hecho quiero poner espacio. Voy a hacer dos prints más.
voy a mandar a llamar de los dos objetos que tengo. Entonces lo borro, bueno, lo salvo y lo corro. Y aquí primero estoy mandando a imprimir el atributo fallecido de la clase persona y luego aquí el atributo fallecido del objeto persona 1 y en este caso del objeto persona 2. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Este es un atributo de clase, entonces aquí está nada más cuando lo declaré que en falso. Pero si yo a persona 1 le quiero cambiar ese atributo per 1, voy a poner fallecido. Vamos a imaginar que Superman ya no vive en este caso. Le voy a cambiar fallecido a true. Entonces ahora lo salvo, lo corro y vamos a ver. El atributo en la clase persona sigue siendo false. Y el atributo en el objeto persona 2 sigue siendo false. El único lugar donde se cambió fue en el objeto donde yo específicamente le cambié. ¿Ok? Los demás objetos ni la clase se vieron afectadas. Pero ¿qué es lo que pasará si en vez de cambiarle en el objeto persona 1 se lo cambio en la clase persona? Entonces si lo salvo y lo corro, ahora veremos que se cambió en todas las instancias. Bueno, tanto en la clase como tal y como en las instancias. ¿Ok? Hay que tener cuidado cuando nosotros a la clase le queremos dar un atributo que sea una estructura de datos, como por ejemplo una lista o un diccionario o un tuple o cosas así. ¿Por qué? Porque esas se pasan por referencia y vamos a ver ahorita un ejemplo. Entonces, a persona le voy a poner poderes. ¿Okay? Esta persona ya se está convirtiendo en un superhéroe, pero bueno, lo dejamos así en persona. Ahora, tiene el atributo poderes y vemos que es una lista vacía. Aquí, cuando modificábamos solamente el atributo fallecido de un objeto, veíamos que ningún otro objeto o la clase se veía modificada. Vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de estructuras de datos como la lista. Ok, voy a borrar esto y voy a poner append, volar, ¿no? Algo así. Y ahora lo que voy a imprimir es la lista poderes, pero a todos. Aquí está mal. Entonces, vemos que aquí lo único que estoy haciendo es que a los poderes del objeto persona 1 le estoy agregando volar. Pero vamos a ver que en todos los casos se agrega ese poder de volar. Tanto en la clase como en el objeto persona 1 y en el objeto persona 2. Y eso es porque cuando queremos manejar atributos que son estructuras de datos como listas, no se deben de manejar aquí en la clase. Es mejor manejarlos en el método init. Entonces aquí por ejemplo aceptaríamos poderes, ¿no? Y se los asignamos y acá lo recibimos, ¿no? Eso en el caso de que quisiéramos manejar listas. Pero en este caso ahorita no. Voy a borrar esto y lo voy a dejar aquí sin esto. Nada más es algo para tomar en cuenta. Ahora, también podemos declarar atributos que solamente nos interesen en la clase persona y no en los objetos persona, como por ejemplo cantidad, ¿no? Y le voy a asignar que cantidad inicia con 0. Y esto nada más es para tener una referencia de cuántas personas han sido creadas, ya que aquí se creó una, aquí se creó otra, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a modificar este atributo? Sabemos que cuando se crea un objeto, una instancia de la clase persona, se manda a llamar el método init. Entonces lo que puedo hacer aquí, después de que se manda a llamar este método, es poner la clase persona punto cantidad más igual a 1 para que incremente este número en 1. Y ahora aquí lo que voy a hacer es, después, aquí ya sabemos que se crearon dos personas, entonces voy a borrar esto. Y de la clase persona voy a imprimir la cantidad. Y bueno, voy a cerrar esto. Nada más para enseñar, pero no hay tanta utilidad. También le voy a imprimir el atributo cantidad en los objetos. Lo salvo, lo corro. Y vemos que como aquí estamos afectando toda la clase, también obviamente los objetos se van a ver afectados. Pero en realidad la cantidad en los objetos no nos interesa y nada más es un atributo que nos interesa de la clase persona. ¿Ok? Entonces, como resumen de la primera parte de clases en Python, de estos videos, tenemos que una clase es como decir el molde o el plano que nos va a ayudar a crear objetos.
¿ok? Como aquí tenemos la clase persona y creamos el objeto per1 y per2. Estos objetos son instancias de la clase persona. También vamos a tener que estos objetos pueden tener datos, los cuales llamamos atributos. Aquí tenemos el atributo nombre, apellido, edad, y las clases también pueden tener atributos, ¿no? Estos son atributos de clase y estos son atributos de los objetos. Pero como ya vimos, podemos modificar dentro de un objeto también los atributos de clase. ¿Ok? Ya depende si es lo que queremos hacer o no. Y también tenemos que las funciones dentro de o asociadas a una clase, en este caso clase persona, las vamos a llamar métodos. Básicamente es una función, pero cambia el nombre porque es una función asociada a la clase y por lo tanto es un método. Y además algo importante es que estos métodos siempre van a tomar la instancia de esa clase, una instancia de una clase, que por convención la llamamos self. Esto lo pudiéramos escribir como nosotros quisiéramos, pero lo llamamos self, ¿ok? Entonces, si este método estuviera fuera, no lo tuviera aquí afuera, ¿sí? Aquí solito, se llama, aquí es una función, pero como está dentro de una clase, es un método. Y recordemos que este self, otra vez, es la instancia. Entonces, por ejemplo, si yo pongo per 1, el objeto 1, y mando a llamar el método nombre completo, no le tengo que pasar nada entre paréntesis porque en automático cuando yo lo llamo desde un objeto se pasa a la instancia. Pero si yo lo llamara desde la clase persona.nombre completo, ahí sí le tuviera que mandar la instancia que me interesa, ¿no? Por ejemplo, per1. ¿Ok? Y eso sería todo por este video. En el siguiente vamos a continuar con clases en Python y vamos a hablar sobre herencia en Python.